Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en el momento que nos estén escuchando. Bienvenidos a este podcast que se llama Si me lo pruebas, me lo sostienes. Y en este momento estamos con un grupo de personas, de individuos, que estamos tal cual pues haciendo algo que nos gusta y haciéndolo un poquito, más bien debatiendo un poco acerca de diversos temas históricos que nos gustan. Y sin más preámbulo, pues los presento a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Rojo. Y les presento primero por el de mayor edad. ¿Cómo estás, señor Doc? Pues, ¿qué onda? Solamente por unos meses, porque aquí hay otro implicado que pues solo le llevo un mes. Pero, en fin, ¿qué tal, Felipe? Digo, Rojo. ya spoileé tu nombre. Pero muy feliz aquí de invitarme a este nuevo podcast. Y con un hombre muy interesante, que es muy serio. O sea, muy serio. Habla de debates, de mantener un punto, de sostenerlo, creer en él. Sostenerlo mucho tiempo. Que te lo prueben y que bueno, ya saben. Sobre todo probar. Sí. Pero bueno, muy encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, y en este momento vamos a presentar a mi tío. Pero mi ¿Qué tío... pasa, sobrino? Nuestro tío, pero no le gusta que le diga su nombre, porque él dice que es solamente un hombrecillo, entonces él es el tío hombrecillo. ¿Cómo está, tío hombrecillo? Magnífico. Estoy con mucho gusto aquí. Aquí, para que me has invitado aquí a hacerle la mamada, podemos hacer, ¿no? Unos ratillos, ¿eh? No. Cosas de tíos. Esas veces que te dice, vamos a hacer la mamada. No, tío, otra vez no. Tantos recuerdos que tengo con mi tío. Ya sé. Bueno, y la persona que escuchan es otro amigo que se llama William. ¿Cómo estás, William? Muy bien, gracias. ¿También te tocó el tío? Recordando aquí bellos momentos con mi tío. Sí, fueron momentos absolutamente sibaríticos. De profunda conexión. Atención, tengan un diccionario a la mano, amigos. Porque el tío es muy versado en la lengua española. Sí. Soy un radical de la RAE. Amplio léxico y tal cual de la RAE. Pues muy bien, en este momento vamos a hablar de un tema que surgió en estas pláticas acaloradas entre el tío y William. ¿Que me podrías decir cuál es, William? Sobre todo acaloradas, ¿eh? Ah, sí, siempre, sí. El tema que vamos a hablar en este momento va un poco sobre la identidad del mexicano o todo el contexto sociopolítico que estaba aquí en nuestro país allá por los años 1840. Sí, por ahí más o menos. Sí, que de ahí se generó una identidad, ¿no? Y una imagen hacia todo el mundo del mexicano desde entonces. Y que todavía tenemos queriendo y no una repercusión actualmente. Así es, de hecho, claro. Está muy padre esa época porque es como donde ya termina como todas las secuelas, entre comillas, de la independencia. Entonces ya empezamos a formarnos se forja la identidad nacional muy escuetamente como mexicanos, porque todavía nos falta mucho por recorrer en esa época, por no decir las leyes de reforma, la revolución y pues incluso los procesos históricos que estamos viviendo hoy en día. Creo que nos están forjando como mexicanos. Ok, 80 años de eso. ¿Cuál 80 no, niño? A ver, ¿vamos a hacer cuentas o no? Está bien que seas Doc, pero 1840. A ver si estamos atentos. Independencia. Sí, pues cierto, por eso. Yo pensé en la revolución. Es el periodo del México independiente. Cuando se construye, se va forjando la nación mexicana. De hecho, bandera, así como bueno, sí, bandera, efeméride del día. En esa época fue cuando España ya reconoció como tal a México como un país independiente. O sea, ya se ha firmado aquí la constitución, perdón, la independencia de México y todo eso. Los tratados de Córdoba. Pero España todavía estaba como con las ganas de quitarnos otra vez nuestro territorio. Pero ya es hasta 1840 cuando ya se acepta, entre comillas, que ya es un país independiente. Sí, porque lo intentaron. Es mi compadre Barradas ahí en San Juan de Ulúa, fue el último intento que hizo. Isidro Barradas, pero pues allí fue el gran héroe, gran patriota, que es Santana, el general Antonio López de Santana. Fue allá, gran patriota donde los haya. Tu tío Santana. Sí, mi tío. Sí, tienen grandes migas tengo yo con él. Echamos nuestro canasta party de vez en cuando. Entonces, en aquel momento él fue allá a hacer la guerra y ya detuvimos por última vez
a estos cabrones y ya dijeron, no, pues sí, hay que reconocer la independencia. De hecho, está muy interesante ese hombre de Santa Anna. Claro. Los claroscuros. Claro. Fíjate, yo les quería platicar. Yo creo que era un patriota, pero a lo tonto. No estaba articulado y por eso le pasaba lo que pasaba. Pues sí, era muy impulsivo. Era buen negociante. Claro. Dice, hacía buenos deals. No digas eso, por favor, que me caliento. Bueno, buenos tratos. Tratos, por favor. Gracias. Acá, gracias. Radical de la RAE no quiere escuchar. No lo acepto yo. No, hablamos de México, menos así. Y yo hablo inglés. Vivo del inglés, pero lo odio mucho. ¿Qué diablos? Bueno, tal cual en este momento que el tío nos dijo que era un patriota, pero en ese momento que era ser patriota puesto que no existía una identidad como México como tal, porque no teníamos esa identidad como un solo país, porque ya ves que estaban peleando, hubo muchas disputas entre que... Federalistas contra centralistas. ¿Cuál es el modelo del país? ¿El antiguo que de la corona con centralismo y las intendencias que se usaban? ¿O copiar el modelo federalista de los gabachos? Que sé que fue uno de los grandes errores de este país, porque eso es cultura anglosajona y nosotros somos latinos. Veníamos de tradición monárquica, entonces y centralista. Entonces eso costó mucho trabajo adaptarlo y costó mucha sangre de los mexicanos. Diablos, tío, eres una eminencia. No, tampoco eminencia, el cardenal. Yo todavía no he visto de rojo, entonces él sí es eminencia, yo... Sí, es una playa roja. Y decir todo un cúmulo de datos culturales. De saberes. A veces podemos decir inútiles, a veces bastante buenos. La mayoría inútiles. Sí, ¿verdad? Si te juntas conmigo vas a aprender cosas irrelevantes, pero bueno, algo aprenderás. Entonces con eso me estás diciendo que yo no puedo conseguir una cita si llego y le digo cómo fue el modelo de gobierno. No, mayoritariamente te va a decir que no. Te lo digo por experiencia, que yo cuando llego hablando de eso me dicen que no. Bueno, todas me dicen que no les llegue diciendo lo que sea. Pero cuando les digo hablando de eso, me rechazan más. Entonces no lo recomiendo. Okay. Pero no te rías, niño. No, sí, ríete, para eso es. Hijo de la chingada. Centralista, no centralista, federal, anglosajón. ¿Qué? Bueno, pues yo les quería comentar sobre un personaje histórico. Bueno, no es tal cual histórico, pero es muy interesante. La señora Francis Calderón de la Barca es una fregonería de mujer. ¿No le suena? ¿No era esposa de Pedro Calderón de la Barca? No, Miguel Ángel Calderón de la Barca. Ah, muy bien. Esta mujer fue escocesa. Tuvo una vida muy rara, pero muy interesante. De Escocia, no sé cómo pasó después, pero terminó en Boston, Estados Unidos. Por un barco, me imagino yo, porque no había helicópteros en ese momento, ni aviones. Ni nadando por un a barco. Mucha distancia, sí, claro. entonces yo creo que fue un barco, yo pienso. Entonces terminó viviendo en Boston, donde conoció a el señor Don Miguel Ángel de la Barca. Miguel Ángel de la Barca, en Boston. Así es, se casaron, él era muchísimo más grande que ella, pero bueno. ¿Y dónde era Miguel Ángel? Porque él era español. Ya decía yo, dije, este cabrón en Boston, Miguel Ángel, ¿dónde chingados? Sí. Bueno, de hecho es muy interesante, les quería platicar de ellos dos, porque Calderón de la Barca, Miguel Ángel, porque también a la mujer sus libros vienen escritos como Calderón de la Barca nada más. Entonces su esposo representa mucho en México, a pesar de que nadie lo conoce, porque fue primer ministro plenipotenciario, así un título cómo me gusta ese nombre. Muy raro. Me pongo cachondo, una moto me pongo. Sí, el primer ministro plenipotenciario de España en México. México. Es más perro cuando dice ministro extraordinario y plenipotenciario. Claro. Eso ahí ya te chorreas 2 veces. Sí. Bueno, él venía aquí a México precisamente para lo que les comentaba, para decir de parte de España, pues ya todo chido, ya ustedes son como un pedo aparte y nosotros nuestro pedo. Entonces esta mujer y su esposo, me voy a centrar mucho en la mujer porque estuvieron aquí 2 años y durante esos 2 años se escribió muchas cartas con su familia, pero así yo creo que la mitad de su día se los pasaba escribiendo. Y ¿se saben qué idiomas se escribían? En español, no. Pero, o sea que los escoceses entendían español, su familia. Su familia vivía en Estados Unidos. Ah. O sea, con sus hermanas y su mamá hicieron una escuela para señoritas en Boston.
entonces pues sabían inglés y pues su esposo también. Y está muy padre, así como antecedente, esta mujer fue así muy muy íntima de Humboldt, no sé si lo conozcan. Humboldt, sí, mi compadre que vino aquí al descubrir América. Así es. Entonces ella ya tenía como las... No, ese fue Américo Vespucio tampoco. No, el honor a quien honor merece. Ese fue Américo. No, bueno, no si no, ¿por qué crees que se llama América? Bueno, pues, a instaurar esa, ¿cómo llamarlo? Esa idiosincrasia de los gabachos. Porque él se metió mucho para que saliera... ¿Cómo es este pendejo? Pues hay muchos pendejos. Yo, por ejemplo. Uno de los pendejos que fue presidente. ¿De Estados Unidos? No, de México, güey. ¿Qué hizo? El que se chingó a Madero. ¿Villa? El que se quedó, no mames. No, ya está disvariando. Humboldt fue la época de la colonia. Sí. Antes ya te estoy cagando. Sí, mucho. Es que hay un Humboldt que hizo un cagadero y ayudó a... Fue el que metió la cizaña ahí para que Madero se fuera a la chingada. Y lo mataron. Pero eso es tema de otro tema. Perdón, tema de otro. Sí, estamos hablando de Humboldt, el explorador. El que tiene calle en el centro es Alejandro Humboldt. Hay una calle en el centro, la calle ¿Se llama Humboldt. Alejandro? Yo nada más lo conozco como Humboldt. Creo que creo que Alexander Humboldt. Sí. Y entonces acá está puesto castellanizado, cosa que yo celebro. Yo siempre a favor de la castellanización de todo, gracias. No de todo. Es activista contra la castellanización. A favor de la castellanización, perdón. Y también activista en contra del bar. Ya luego hablaremos de eso. Pero entonces, ahí por el centro está en la calle de ese explorador. Así es. Alejandro Humboldt. Estuvo muy padre. De hecho, ese hombre también conoció a Bolívar. Y estuvo como en muchos lados. Y ahí es donde te das cuenta que toda la historia está basada en la misma comunidad, que todos se conocían entre todos. Pero bueno. Entonces, esta mujer, Francis Calderón de la Barca, pues estuvo aquí en México durante 2 años, pero no era así como cualquier turista que venía, era una mujer con mucha influencia y mucho poder, sobre todo por su esposo. Entonces conocía a muchísimos condes, duques, duquesas, presidentes. Así, imagínense qué tan importantes eran, por así decirlo, que el que los recibió en el puerto de Veracruz fue Santa Anna. Y mi amigo personal. Y poquito después conocieron a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Y estuvieron en su casa de los dos. Primero fue Guadalupe Victoria, después Santa Anna. Y ya de ahí se pasaron, creo que a Puebla. Y de Puebla ya estuvieron en la Ciudad de México, pues los 2 años, poquito menos. Pero estuvo muy padre porque a esa mujer le tocó 2 golpes de estado que no se conocen mucho en los libros de historia y pues mucho menos en los de la SEP. Sí. Pero le tocó 2 golpes de estado. Entonces en sus cartas está muy interesante porque narra, literal copia así. ¿Cuáles golpes de estado? La verdad no me acuerdo. Pero de hecho incluso los personajes que mencionan que estaban organizando esos golpes de estado ni siquiera eran como personajes que uno dijera, pues sí me suena su nombre. Eran como gente que en los libros ni siquiera figura. No, pues tampoco vamos a meter a todos en los libros, niños. No, sí, claro que no. Entonces, se me hace muy padre a mí esa época porque es cuando se empieza a formar más o menos la identidad del mexicano. Como tú mencionabas, lo del centralismo y contra el... Centralismo, federalismo. Ajá, así es. Monarquía, república. Religión de estado, que cada quien profese lo que quiera. Sí, porque de hecho el primero que hizo aquí sus movimientos de reforma fue Santa Anna, ¿no? Hubo unos, está la Constitución del 24 que dijeron vamos a ser la federalista. Y luego ya llegaron las 7 leyes, la década de los 30. Y, por ejemplo, otro señor que tiene nombre de calle, que es Valentín Gómez Farías. Así es. Él fue cuando Santa Anna se iba a hacer la guerra, dejaba a Valentín encargado del chiringuito y le hacía un desmadre. Que el chiringuito es el chiringuito de jugones, un programa que sale ahí que Pedrerol y que Barcelona. Pero eso es lo más famoso porque ahorita todo el mundo en México conoce el chiringuito de jugones. Es muy malo ese programa, no lo vean. Nomás cuando pierde base en ramas porque se ríen mucho. Pero el chiringuito en España es lo que aquí conocemos como un bar en la playa. Es el lugar, ahí en la playa está la gente y tú pones ahí un barecillo, ese es un chiringuito. Ok, muchas gracias, tío. El dato cultural del tío. Claro, sí. Dato cultural del tío. Sí.
Sí. Entonces le dejaba el chiringuito encargado a Gómez Farías cuando él se iba a hacer la guerra. Y a veces, hubo una vez que se tuvo que regresar a andar haciendo la guerra. De hecho, en la guerra contra los gabachos. Se regresó porque estaba a punto de ganar la batalla de la Angostura. Y entonces Farías dijo, para financiar la guerra, dijo, voy a expropiarle a la iglesia los bienes. Entonces, la batalla de la Angostura, decíamos, andaba ya echando balazos. Estaba a punto de ganar la batalla de mi compadre, Santana. Y pues bueno, ahí te dirías, ¿no? De que se fue porque ya le habían pagado y lo que se dice siempre. Pero entonces mi compadre Farías dijo, voy a expropiarles todo a la iglesia y hacer unas reformas aquí para financiar la guerra. Y pues la gente se prendió, ¿no? Y se levantó en armas y dijo, ¿cómo vas a venir tú aquí a quitar mis cosas? Y Santana tuvo que regresar. Entonces también en esos tiempos sí hubo reformas, pero quizá no buscabas por Santana. Santana pateaba para donde quiera. Diríamos en términos llanos, un día jugaba para el Madrid y otro para el Barça. Entonces, para todos lados. Era diferentes banderas. Sí. Según la conveniencia. Sí, era el personaje más relevante de aquel tiempo. Era el salvador de la patria. Los conservadores le llamaban. Le mandaban WhatsApps. Le decían, vente acá a cotorrear, hijo. Ponte presidente. ¿Le mandaban qué? Mandaban WhatsApps. Le mandaban WhatsApps. WhatsApp en español de España. Le mandaban WhatsApp, le mandaban mensajes por el Instagram. Que creo que en Instagram son DM. No sé qué significa el DM, pero así le dicen que mándame un DM. Yo nunca he sabido qué es eso. Mensaje personal. ¿Ah, sí? ¿Qué significa? Twitter, viene de Twitter, luego fue Instagram, Facebook es tu inbox. ¿Pero qué significa las iniciales de DM? Pues algo con la D y M de message, seguro. No sé. Bueno, si ustedes saben qué significa la D, díganos por favor, porque no sé. Otro dato cultural. No tengo idea. Entonces le mandaban eso, DM, le mandaban mensajes por todos lados, o sea, le mandaban burofats, que está hoy de moda mucho. Le mandaban telegramas, le mandaban todo. Palomas. Sí, palomas le mandaban también. Sobre todo palomas. Sí. También por el río Papaloapan le mandaban botellas con mensajes. Por ahí ya le llegaban hasta a su hacienda de Manga de Clavo. Entonces le llamaban los conservadores, vente acá a ser presidente, hijo. Y los liberales también le llamaban, vente a ser presidente. Entonces era una birria que acabó siendo Su Alteza Serenísima, ese muchacho. De hecho, según leí en uno de esos libros de dudosa precedencia, que son pues, los libros de la SEP, perdón. Ya. Así que no siempre una chingada. Recuerdo por ahí que estaba leyendo que hubo un punto donde él era el general más preparado y tal vez el único que existió en México después de todas las revueltas que hubo, porque era el... ¿A quién hablamos? Pues habla otra vez a Santana después de que lo pateaste. Eso, vato, lo acabas de correr y luego le vas a volver a hablar. Y en los libros de texto pues se nos narra que él dijo, pues ya me hablaste, pues voy a perder. Gracias. Porque perdía siempre, ¿no? Dicen que perdía siempre, pero no creo que fuera tan malo. Según yo sí era... No. Era buen general, o sea... Mira, les partió la cara en el Álamo, los masacró. Por eso después los gringos se emperraron, ¿verdad? Pero la guerra de Texas él estuvo a punto de ganarla. Eso sí, es que a lo que yo sé, muchas, o sea, no sé si todas, pero gran parte, era así como, ya casi ganamos, bueno, pues les doy la chance y que... No, pero es que la guerra de Texas fue una cosa que a veces nos apendejó. Porque primero va al Álamo, mata a toda la guarnición. Es decir, les gana la batalla y a los sobrevivientes los pasa por el pelotón a todos. Entonces, cuando los gringos iban a la guerra... Decía, recuerda el Álamo, cuando estaban en batalla. Y siguió él avanzando porque él tenía más hombres, ¿verdad? Eran unos desarrapados, pero tenía más hombres. Porque en aquel entonces el ejército mexicano era leva, reclutamiento forzoso. Claro. Y estaba acampando a las orillas del río San Jacinto. Y tuvo ahí un descuido a las orillas del río San Jacinto. Y fue cuando me lo secuestraron y le dijeron, no, ¿firmas la independencia de Texas? O patita. O aquí te carga pifas. Y pues dijo, no, pues yo voy a mi casa. Ya firmó y se fue a su casa. Firmó los tratados de Velasco y se regresó. Esa es cuando perdió su pierna, ¿no? No, la pierna estaba ya arrumbado, muriéndose del asco en su hacienda de Manga de Clavo. Y salió a hacer la guerra. Y en el asedio a Veracruz fue cuando perdió la pata. De hecho, mucho de la imagen que tenemos de Santana porque dicen,
ahorita me acabas de mencionar algo que es muy importante. Dice, pues él perdió todas, ¿no? Todo México. Gracias a... Te ha dado la educación, tampoco me la mancillas, Dije Secretaría de Educación Pública. Entonces, gracias a Secretaría, todos creen que Santana perdió todo. ¿Y por qué el hecho de que tanto así agarras a un cuate y lo hagas de... No, él perdió todo, él fue el tirano del país, él fue el villano. Pues estaba por ahí escuchando de hecho es un podcast, ¿no? Migala. Nos dijeron un modelo que pasó con Hidalgo, que tal cual tú estás queriendo crear un sentido a la patria, pues necesitas estandartes. Y pues no vas a... Y no solo estandartes, necesitas un villano. ¿Quién es el que escribe la historia? Siempre va a ser el que gana. Entonces obviamente Santana pues no... El hecho de ser un cabrón que pateaba para su lado, siempre, sin importarle quién estuviera, pues obviamente no te hace como que muy congraciado con la gente que se queda, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que estás mencionando así como, él no hizo como... Bueno, ponerlo como un villano, pues tal vez sí fue muy fácil. Pero... Sí. Bueno, sí fue muy fácil, sí, definitivamente. El güey se puso de pechito y dijo, sí. Pero... A mí lo que me llama la atención es que él fue el que hizo los primeros movimientos de juntar a todos los independentistas y formar el Ángel de la Independencia. O sea, gracias a él tenemos rescatados muchos de nuestros datos de la independencia. Oye, y eso tocante a lo que dicen de la personalidad o identidad del mexicano, sí se me hace como una idea arquetípica de el mexicano y el fracaso, asociarlo a eso. Que ya tocándolo a un tema tal vez más como actual de México representado ante algún país en deportes, ¿no? Por ejemplo, el típico ya mero ganábamos, como ahorita que decías de Santana, México en los penales. Entonces, México en cualquier partido importante. El arquetipo de Santana creo que es una palabra que podemos acuñar sobre ese ya merito. Tenemos potencial, nomás que pues al final la cagamos. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, claro. Debería de ser como, ya está santaneando otra vez, ¿no? Eso. Sería una buena muy frase. Ese adjetivo me gusta. ¿Muy frase? Ese adjetivo me gusta. Solamente que un detalle importante es que nos estaremos refiriendo a Santana, Antonio López de Santana. Y si dices, estamos santaneando, vato, te estás metiendo con Santana guitarrista, o sea, espérate. Bueno, pero... No, eso no se puede porque nadie puede llegar al virtuosismo de Santana. Pues te diré. Pero de que es comercial y tiene un toque bien chingón, nadie se va a meter con eso. Pero regresando a Antonio. No las el Toño para los compas. Toñín para mí. Yo digo Toñín. Mi tío Toñín. Yo le digo, no. Sí, no es mi compadre. Porque nosotros tenemos una relación absolutamente de paridad. Entonces es mi compadre. Padre Toñín. Ok. Bueno, entonces regresando al punto que dices, Doc, tal cual, que esa identidad tiene mucho sentido porque tal cual pudimos haber, Santana pudo haber ganado, como dicen, esa guerra contra Texas y y que no se separaran de México, pero fue un pequeño descuido, fue el casi. Sí. Y si se fijan en todos y cada uno de los libros la mayoría de los libros aprobados para enseñar para la educación básica, que es donde todos tenemos que usar esa educación básica, aunque seas soy de colegio. También tienen los mismos libros avalados por la Secretaría de Educación Pública. En todos te muestran el casi. En todos. Entonces, ya casi lo lográbamos. Y nuestra idiosincrasia como mexicanos es casi lo logramos, pero no. Casi lo hacemos, pero no. Y ahorita estamos muy peleados con eso de, no, sí hay potencial, o sea, sí podemos. Tal cual tenemos al mexicano más rico del mundo, pero también tenemos una desigualdad del tamaño de la vida. Porque la idiosincrasia del mexicano mucho es que para qué me pagan, medio hago. O de casi gano el ascenso, pero no lo gané porque me quedé dormido un día y me llegué al trabajo. Y aunque parezca como que lo digamos tipo juego o chiste lamentable, pues es algo que se queda implantado en el subconsciente de algo que pues es una cultura, ¿no? Es algo que tenemos en común. Y no solamente proviene de tu línea familiar, sino que tú creces con una ideología, quieras o no, de patriotismo. Entonces es como que te estás sentenciando. Acá mi amigo español, el tío Hombrecillo. El tío Hombrecillo. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Ya tú sabrás a quién vas o a quién crees, pero esa ideología, esa idea implantada, ese arquetipo, podemos por lo menos darle esa asociación a ese punto tan importante, porque quieras o no, o sea,
imagínate ahorita que te digan que perdiste territorio de tu país, que no es tu país, pero sí es como que tu como parte de tu identidad. Sí, de tu identidad, parte de ti, o sea, lo sientes como algo propio. Claro, y lo reivindicamos, porque los gabachos le cambiaron la X, pues se escriba con J, y ellos dicen Texas. Pero nosotros los mexicanos, yo no conozco ningún mexicano, o serán muy pocos, que le diga Texas. Solamente alguien que vive allá se le cruzan los cables y dirá Texas. Pero nosotros le seguimos diciendo Texas. Esa reivindicación de esa tierra que fue alguna vez nuestra, la seguimos llamando como nosotros la llamábamos. Okay, es como una resistencia, ¿no? Es una resistencia. Que me la quitaste, pero no lo voy a decir como tú dices. No. Sí, claro. De hecho, ya pasando al punto, este es uno de los temas, con el tío Santana. Con el tío Santana que... El tío Santi. Que acuñó mucho a la identidad. Y esa identidad no le hizo tal cual Santana. Porque a Santana se tomó como un villano. O sea, las personas encargadas de escribir la historia después dijeron, Santana es el villano. Por Santana perdimos. Por Santana perdimos tal cual toda la mitad del territorio. La mitad del territorio, que Texas era demasiado grande. Que en sí no, ni madres, porque en esos momentos, en ese entonces, el mexicano no tenía una identidad como país. No había un sentido de pertenencia nacional. La guerra contra Estados Unidos fue precisamente la que generó esa identidad nacional. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero creo que era algo que tenía que pasar. ¿Qué? ¿Perder territorio? No me jodas. No. Pues más o menos sí. No. ¿Cómo va a tener que pasar que yo pierda territorio? Mira, si no hubiera pasado, eso es sagrado. Si no pasa eso, no habría vaqueros de Dallas. Tienes razón. Pero a mí los vaqueros de Dallas me la sudan. No me interesan los vaqueros de Dallas. No, sí me gusta la NFL, pero no la veo hasta que están hasta que están ya en la definición de eliminatorias. Porque antes no la veo. ¿No? Porque no están jugando el título. Entonces, me la sudan. Los mexicanos se vengaron y conquistaron California. Fin del argumento. ¿Nos estamos vengando? Sí. Bueno, sí. De hecho, están quemando el estado, pero bueno, ya eso no se dice. Pero a lo que yo iba con mi punto, pues es que en aquel entonces toda esa zona norte, e incluso más para acá, estaba muy vacía. O sea, creo que estaban muy concentrados en la parte centro y sur, como para ocuparse del norte, y ahí fue donde les metieron gol. Eso es correcto. O sea, a eso me refiero con que tenía que pasar. No tenía que pasar. Bueno, no tenía que pasar. Era muy probable que pasara. ¿Por qué? Porque casi desde el principio los gringos le querían comprar el territorio a México y el gobierno se negaba, evidentemente. ¿Cómo voy a vender yo mi territorio? Así es. Entonces, y por eso cuando hicieron la invasión estos cabrones se quedaron nada más con las tierras casi deshabitadas. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos nos siguen viendo como seres inferiores. Entonces no querían que un mexicano tuviera la nacionalidad gabacha. Por eso se quedaron nada más con lo que estaba deshabitado prácticamente. Y forzaron mayoritariamente a los que se quedaron ahí a salir de aquellas tierras. Entonces, ¿qué tenía que pasar? No. De hecho, uno de los más grandes héroes de nuestro país, el que anteriormente tenía los billetes de 500, el general Ignacio Zaragoza, era originario de Santana, de Texas. Él nació en Texas, ese señor. Vaya. Entonces, ¿qué tenía que pasar? No. Ahí hubo un gran patriota de Texas. Bueno, a todo esto, tío, ¿eso qué tiene que ver con la señora escocesa? Pues es una buena pregunta. Vamos a preguntarle aquí a mi compadre William, ¿qué pasó? Bueno, pues me quedé que estaba llegando, ¿no?, a la Ciudad de México. Bueno, ella estuvo viviendo un poquito más allá después de la Alameda. No sé si conozcan la Ciudad de México. La Alameda, sí. La Alameda Central, Bellas Artes. Sí. Por ahí más o menos estuve viviendo un tiempo. Y bueno, a mí lo que me gustó, por lo que traigo a memoria su obra, es que hace un retrato muy padre del mexicano. Porque en aquel entonces pues había mucha gente que vivía en el campo. O sea, la gente que vivía en la ciudad era muy poca y muy rica. Entonces la gente, el grueso de la población pues era gente de campo. Y narra cosas que ya no se ven actualmente. Por ejemplo, mencionado otra vez poquito aquí a tu tío. Sí. En aquel entonces la Semana Santa, bueno, ya ves que eran más religiosos de lo que son ahorita los mexicanos. Sí, claro. Bueno, en la Semana Santa el presidente iba a la catedral a tomar misa acá. Como debe ser, hijo. Sí, eso estaba en la Constitución, niño.
Sí. Decía la Constitución del 24, la religión de este país es la católica, sin tolerancia de ninguna otra, y la ley la protege. De hecho, tal cual, un dato cultural y estadístico, ya después de que se firmó la Constitución actual, inclusive muchos años después, hasta de hecho la década de los 90, el 98% de la población mexicana, que eso es un dato duro porque tuve que hacer si no, es una investigación. Información, opinión, como los clásicos. Era católica. Ahorita tenemos un porcentaje menor. Está con 80. ¿O qué datos tienes tú? 89, muy bien. 89% hasta el 2016, porque todavía no se ha sacado una estadística más reciente hasta el 2019. No lo he vuelto a hacer, o sea, no sé. Pero hasta el 2019, 89%. No, 2016, 89%. El 89% de la población mexicana se declara católica. Es católica. Pero, ¿sabes? Bueno, ahí está. Una cosa es se declara católica y otra cosa es practicante. Ahí está la cosa de diferencia. Bueno, ellos afirman y la estadística es: ¿qué religión profesa? Soy católico. Ah, perfecto. Y hay una pregunta que hice sobre la doble, triple moral también. A ver, cuéntame, me interesa. ¿No? A ver. No, pues es mucha, seguramente. Ah, no, sí, pues esa doble moral de... Sí, soy católico, pero creo en los astros. Digo, compadre, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay fotos de Dios en el universo. Dato cultural. Ojalá no me escuche. No, pero no sabe quién soy. No digan mi nombre. Hay una persona que yo conozco. No es mi amiga. Una vez coincidimos de trabajo y nos agregamos y tarara, ¿no? No. Yo también pensé lo mismo. No, tío, esa persona está de su edad. O sea, yo estoy chavo, o sea, es macizona. Bueno, está bien. ¿Cómo te gustan? Ella no tiene dinero, güey, si no sí. Maciza. Si tuviera dinero, sin pedos. Hay que ser entre nosotros. Es correcto. Bueno, ella profesa ser, niño, cállate, estamos grabando. No es cierto, no le hagan caso, niño, sí puede llorar lo que quiera. Regresando al punto, esa señora se profesa satánica y tiene su nombre de bautismo de demonio según ella. Entonces... Sea María de seguro. María Encarna. No le dicen Encarni. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero se puso un nombre de no sé qué demonios, que es el demonio que la acompaña y su puta madre. Algo así. Digo, no me voy a meter en pedos porque la neta no conozco y la verdad no, la madre, ¿no? Pero la cosa es que ella profesaba de que no, que el satanismo y la chingada, Dios, el demonio, su puta madre. Y una vez puso un martes, por así decirlo, ella pone: pero se van a arrepentir porque mi demonio me protege, la chingada. Y al día siguiente, muchas gracias, San Juditas, por el trabajo. Eso también es parte de la identidad mexicano, el sincretismo. Bueno, sí, el sincretismo, pero dije, güey, ¿con qué huevos? Hablando de la doble moral, digo, vato es lo mismo, o sea, los astros y los horóscopos es lo mismo en contra del católico. Entonces, ahorita que dices, esa doble moral, la recuerdo a ella y tal cual me arrepentí tanto de no haberle tomado captura. Sí. Porque me dio un chingo de risa y dije, ¿cómo es posible que tú, o sea, tú acabas de decir, mi señor Satanás me protege, la chingada? Y dices, ok, está bien, tú quieres hacer lo que quieras, libertad de culto, ¿no? Claro. Tal vez se refería al Judas el malo. No, Judas Tadeo. Pues San Juditas Tadeo, Posteó una foto. Era un día 28. Porque no había habido chamba, y hubo chamba. Y gracias a San Juditas Tadeo. Y ella dijo, muchas gracias a San Juditas Tadeo, porque no sé si sabes que San Juditas Tadeo te da chambitas, ¿no? Ese que da chamba, ¿no? Digo, no sé de dónde es muy taquillero en la Ciudad de México, es muy taquillero todos los días, no sé qué día hay un día al mes. El 28. El 28, precisamente, sí. ¿Verdad? Quiere decir que van toda la gente, se agolpa afuera del santuario de San Juditas Tadeo en la Ciudad de México. Lleva la típica esa de los Judas así de 80 metros que llevan, ¿no? Pues precisamente por ahí vivía esta mujer. Exactamente, ahí está. Ahí está la mera. A espalda, ¿no? Sí, lo conocí en persona. Eran íntimos. Eran íntimos. Tomaban el té todos los días. ¿Ya ves que era escocesa? Sí. Es cierto, sí. Y obviamente San Juditas, pues ustedes saben cómo fue todo el proceso de San Juditas Tadeo. Después de que falleció Cristo, pues se vino a radicar a México, ¿no? Es correcto, sí. Y usaban falda los dos. ¿Cómo? No, uno es sotana. Sotana toda. Pero, o sea, cambiaban porque era más cómoda. Sí. Se ventilaba más. Okay. Bueno, el punto, regresando a que esta señora vivía por ahí. Ah, es verdad. Ya en Alameda. Y entonces iba el presidente a los festejos de Semana Santa. Pinta un cuadro muy, muy padre porque la parte rica actual de la Ciudad de México, Polanco y San Ángel y esas cosas, pues eran pueblos, literalmente eran pueblos, sí. Así como, el pueblito ese chafa. Algo que me llamó mucho la atención es que una vez al año, no me acuerdo
qué fecha era exactamente, hacían un tipo festival o feria en la que hacían apuestas, pero apuestas a lo cabrón, que eran 3 días seguidos de apuestas, en el que ella dice, el rico se hace pobre y el pobre se hace rico, o sea, de tan intenso que se ponía, que había como tipo secciones, como, mira, los pobres empiezan como con, pues, no sé, tal vez con animales o pendejadas así. Un guajolotito. Ajá, y al final, en los caserones que se habían ahí, porque también había caserones definitivamente, era así como, pues mira, aquí apuestan haciendas, se apuestan diamantes, así. Y dice ella que le tocó ver cómo un rico se hacía pobre y un pobre se hacía rico, o sea, literalmente. Y digo, tristemente ya no existen estas tradiciones aquí, o al menos no que yo sepa. ¿Que de apostar? No, bueno, o sea, es que decía que era todo el mundo, o sea, la Ciudad de México se vaciaba para esas festividades, que iba el presidente, iban condes, duquesas, los criados que tenían, jugaban en la misma mesa que con ellos. Será como... ¿No será que así perdió Texas? No se descarta. La verdadera historia no contada. Sí, es que estaba acampando en el río San Jacinto y estaba jugando a los dados y ahí perdió la... Podría ser. Sí, no se descarta. Es una probabilidad. Sí, otra de las cosas que me llamó la atención de su libro es que en Semana Santa, pues, en las noches los hombres hacían tipo penitencia. No me acuerdo en qué templo fue, creo que era el Santo Domingo, en el que se metían los hombres así en la noche, apagaban todo, cerraban todo, y en la oscuridad, bajo tu propia, ¿cómo se dice? Conciencia. ¿Te besabas con otro hombre? No, bueno, se flagelaban. Sí, como debe ser. Se flagelaban. Como debe ser. ¿Quieres espiar tus pecados? Tienes que mortificar tu cuerpo. Ya lo dice. Así es. ¿Venía en la Constitución, tío? Venía en la Constitución, sí. Allí estaba también. Artículo 9. Okay. Apartado 4. Capítulo 3. Allí Renglón 5. Renglón 5, sí, también. Bueno, parece que es el 4. Ahí hay un lugar. Es que es parte del 4 y parte del 5, ¿no? Y a veces creo que es parte del 3, fíjate. Ok. Dependiendo la editorial, ¿no? Dependiendo la editorial y el tamaño de letra. Sí, el tamaño de letra, el papel, si es pergamino, si es engargolado, depende. Sí, claro. Sí, yo mi Constitución la tengo abajo de mi cama, es pergamino. Entonces está en el 3 ahí. Sí. El pergamino está en el 3. Ok. Sí. Entonces, me contabas. Bueno, lo que se me hace muy padre de esta mujer, ya así como cerrando el tema de ella, es que llega primero como súper desconcertada de todas las tradiciones, todo el folclore que había aquí en México. Y así como que odiaba el pulque y pues típica europea que viene a México. Pero después de 2 años es como, no manches, no sé qué voy a hacer sin el pulque, o qué voy a hacer sin las fiestas como las hacen en México. Y ¿qué voy a hacer en Semana Santa? ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a flagelar en Semana Santa? Claro. O sea, ¿cómo voy a llegar yo con mi marido flagelado? O sea, ¿dónde voy a ir si no es aquí en México? O sea, sí, claro. Lo que me gusta es eso, como a través de su libro, en 2 años, que a mí se me hace muy poquito tiempo, su mentalidad cambia. Y de hecho sí, la forma en la que escribe al principio, a comparación con la que escribe al final, es como si al final fuera una mexicana más. Está muy padre. Bueno, si les interesa, durante su estadía hace muchos recorridos a lo que ella denomina Tierra Caliente, que es más o menos entre Michoacán y el Estado de México. Esos son los 3 estados componentes de la Tierra Caliente. Así es. Y le toca conocer muchas partes muy bonitas, las escribe muy padre. Le tocó conocer los prismas basálticos, no sé si los conozcan. No. Creo que eso está en Michoacán, si no me equivoco. ¿Los primos basálticos? Sí, y por ahí están unas minas de plata. Y le tocó conocer acá a un vato bien mamalón que decía que tenía tanta plata que invitó al rey de España, cuando todavía eran colonia, sí. Y le dijo, si usted viene, yo le hago un camino de plata del puerto de Veracruz a mi mina. Imagínense qué pudiente era. Gente que maneja, con el meñique bien arriba. Obviamente, si no tiene dinero, tienes que tener clase. Claro. Aunque no sé ustedes, pero también puede ser que el vato estuviera blofeando, ¿no? Porque se da mucho de esos hacendados. No, yo tengo un chingo de vacas y no es cierto. No, sí, yo mato todas mis vacas y le hago un camino al papa, chinga su madre, ¿no? Pero pues dices, güey, tiene 100. Pues delgaditas las... Sí.
Le quitas el pellejo a la vaca y ya las extiendes y ya vas a un hilito. Y te puede salir. Bueno, uno nunca sabe, porque ya ves como, digo, no sé, en México, que surge un fenómeno llamado se les calienta el hocico. Y uno empieza a decir cosas que pues no puede sostener con actos, ¿no? Y casi no pasa en México. Pero recuerda, si me lo pruebas, me lo sostienes, compadre. Oye, sí. Por ahí va. Oye, sí. Pero bueno, esta mujer en 2 años creo que conoció más el país que nosotros juntos en toda nuestra vida. Es que tal cual como ella llegó a verlo desde una perspectiva ajena al país, porque nosotros nacimos aquí. Con otra cultura. Sí, es otra cultura. Nosotros nacimos aquí y tal cual no conocemos otra cosa. Es como que a huevo, pues si no vas a Semana Santa y no haces el Vía Crucis, pues qué chingados haces aquí, ¿no? Pues es típico. De hecho, cuando ella vino no se hacían los Vía Crucis. Los hacían nada más en los pueblos, pero no era tal cual como un Vía Crucis. Era como que hacían representaciones de algunas partes del Vía Crucis. O sea, como que todavía no lo completaban. Ensayos nomás. Sí, claro. Sí, era rompecabezas todavía y no llegaban todas las piezas. Todavía no terminaban de leer la Biblia. Es correcto, sí. Sí. No, bueno, tal cual es que es un ejemplo, porque nosotros no tenemos esa perspectiva de cambio, porque si nosotros vamos a otro país, nosotros vamos a otra comunidad, porque México estamos bendecidos porque en cada pedacito del país tienen costumbres diferentes, tradiciones diferentes y tienen una gastronomía completamente diferente, que a pesar de que tenemos la misma base de la gastronomía, todo cambia y tiene sabores distintos. Entonces, como ella lo vivió desde una perspectiva externa, pudo notar la diferencia y pudo darse cuenta de cómo es tal cual la idiosincrasia de... ¿Dónde dice que es ella? De Escocia. De Escocia, con la idiosincrasia que se iba generando aquí con el mexicano, ¿no? Aquel indio feliz, que no creo que fuera feliz el cabrón, pero ese indio que estaba ahí dándole fire al momento, al mundo, siempre con la virgencita. Obvio. En la bolsa. Un contraste que también me salta mucho ahorita, que no solamente fue de ella, dice que todos sus amigos escoceses, alemanes, ingleses, etc., lo sufrían de que tú conoces a un mexicano, y de hecho eso sí sigue hasta la fecha, de que, para servirle a usted, o mi casa, tu casa, y cosas así. Entonces, que muchos franceses sí se lo tomaban muy literal, y era así como que llegaban con sus cosas a sus casas, era como, güey, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues me dijiste que era mi casa, ¿no? Y a ella le pasa, precisamente, que invitó a una fulana, no me acuerdo, que una duquesa, y le envió una carta como, es que no puedo ir porque... O sea, el mensaje que quería dar la duquesa era que había nacido su nieta, pero con los modismos que se usaban y se siguen usando, dijo que había nacido una mujer más a su disposición. Entonces ella pensó que era como una criada, y fue como cuando fue a su casa le dijo, oye, ¿y mi criada? Y fue como, ¿cuál criada? Y fue como, pues la que me dijiste que iban a hacer. Y fue como, güey, es mi nieta. Y sí, yo creo que todavía está muy arraigado la servidumbre, ¿no? Por así decirlo, de nuestra parte. Ajá, sí. De decir, bueno, para estar siempre como a la disposición del otro. Sí. Pues es que tal cual el mexicano, digo, estamos de acuerdo que nosotros, no creo, o bueno, quién sabe, que tengamos esa descendencia de abolengo, pero la mayoría del pueblo mexicano descendió de un indio, y el indio era de, sí señor, no señora, para servirle o no servirle. Bueno, pero eso fue porque los juzgaron, no porque les saliera. Ellos tenían su propio cotorreo antes. Pues sí, mi hermano, pero ¿estás de acuerdo que fueron 300 años en los que sí, como que no te acostumbras, ¿no? O sea, te acostumbras a ciertas cosas y te acostumbraron a palos. Oye, sí. Sí, pues te acostumbraron a palos. Claro. A hacer servidumbre y hay muchas personas, de hecho la mayoría de las personas, no creo que hubiera alguna que no haya nacido con el chip de como usted ordene, lo que usted busca, lo que usted guste, esté para servirle. El famoso mande. Ajá. Qué sometimiento. Ajá, pues tal cual, o sea, si tú le dices a tu abuelita, decir, por ejemplo, Doc, y luego vuelta le dice, ¿qué? No, pues no mames, sopla mocos en el hocico, se dice mande, cabrón.
Ay, perdón, abuela. Ya te adiestraron desde ahí. Pues mira, el único día que no le dije mande al tío, pues casi me viola el hijo de la chingada. Otra vez. Otra vez. Sí. Sí, no, es que el pueblo, yo ahí pienso que el pueblo mexicano sí tiene que ver con eso, pero el pueblo mexicano es abierto, el pueblo mexicano le gusta empatizar y cotorrear con las demás personas y estar a la disposición de los demás. Por eso México es un país, como decía aquí la señora, quedó impresionada. Se tomó la forma de ser del mexicano por cómo es el mexicano, o sea, le gustó. Si no le hubiera gustado, la calidez, ¿no? La calidez. Se identifica hasta la fecha. Mucha gente como no viene aquí enamorada de México, se queda o a veces se va, pero con ganas de regresar de la calidez y la fraternidad que hay en México. Porque la mayoría de los demás países no son así. No, definitivamente no. De hecho, tal cual es un choque muy grande para un extranjero. Sí. Eso. Sí. No lo concibe. Es el hecho de que tal cual, bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero aquí hay un dicho que dice, donde comen uno comen 10, cara. Sí. Ese dicho del mexicano tal cual, de donde come uno comen 10, es de, pues, puede que nomás tenga 2 tortillas, vato, pero si tú vienes nos toca de media tortilla. Es correcto. Y eso a muchos, a la mayoría de los extranjeros, porque es de, pues yo tengo mi comida, tú te chingas, ¿no? A mí me pasó ahorita así como muy palpable. Una vez fui a Chiapas y conocí a un muchacho que era italiano. El vato estaba varado porque no tenía dinero, porque su tarjeta se bloqueó y cosas así que pasan cuando uno va de viaje. Y le dije, pues vamos a conocer unos lagos. O sea, coincidimos en el viaje, no era como que nos conociéramos de antes y decidiéramos viajar, sino que ya estábamos a mitad de viaje. Y yo le dije como, pues yo te invito a la comida. Literal, el vato lloró y me abrazó y fue como, no, gracias, nunca nadie había hecho algo por mí como esto. Y fue como, güey, bájale. Sí, estuvo muy, muy extraño, pero sí, o sea, a mí me nació como algo normal. Pues ni siquiera normal, fue como instintivo, así como, pues te invito a algo, ¿no? Y como en otros países, por ejemplo en este caso, el italiano, pues así como que hasta lo conmovías como el choque, ¿no? Son sociedades individualistas y la mexicana no es individualista. Para nada. Deberíamos ser socialistas. ¿Qué diga aquí? Así ya vamos, tranquilo, además espérate, ya vamos en camino, ya llega. La 4T. Maldita 4T. No, de hecho sí, tienes razón, porque tal cual, fíjate cómo viven ellos bueno, toda Europa, yo no he visto que la familia sea de 15, cabrón. Porque no, aquí la abuela compró un terreno grande para darles a los hijos. Los hijos vienen ahí, pues no, ya no tengo, ya tuve mis propios hijos y mis hijos ya se casaron, pues mira, allá arriba construyes, mijo. Y claro, se vuelven super familias y todos están alrededor de una sola casa. La vecindad. Ajá, y tal cual, pues tu tía no tiene, ve y dale. Claro. Oye, o el sábado todos nos cooperamos para hacer algo. Alguien no tiene, no hay pedo, tráetelo. Es la idiosincrasia que tal cual tiene el mexicano, que es lo que abordamos, que viene desde, bueno, supongo que ya está un poquito antes del 840. Porque sí, ahí tal cual está claro, el documento de, oye, yo me choqué. Pero ya el mexicano traía eso ya se había forjado desde los tiempos de la colonia. Sí. Ya pintaba la sociedad de esa manera. Por ejemplo, en el Periquillo Sarmiento, ese libro que te daban en la primaria. Gran libro. Que te daban en la primaria, ese que tenía 20 hojas. Yo una vez me lo leí completo. O sea, no la versión, o sea, ya. Y ahí ya se va narrando toda esa picardía del mexicano, porque a fin de cuentas el Periquillo es un pícaro. Es un pícaro. Entonces ya se va narrando ahí como las troperías, todas las cosas que hace este muchacho y cómo la sociedad ya tenía esos conceptos de la familia y de la unión y la solidaridad y todas estas cosas. Ya había surgido eso. Ya la nación mexicana ya iba y ya estaba en ciernes. O sea que esto ha sido más complejo que solo decir, la escocesa esa vino y dijo que el mexicano era el señor bigotón con su cactus a un lado. Y su burrito. Y el burrito. Y un sombrero. No olvides el sombrero. Ajá, el sombrero y así echadito, medio ebrio. ¿No? De hecho, ella sí menciona eso. Sí lo menciona, rayos latinos. Fíjate que en aquel entonces a los indigentes o pordioseros les decían léperos en general. Entonces dice que en aquel entonces cuando se hacían las fiestas y eso, había más léperos, o sea, más indigentes que ricos. En todos lados, en las calles, en las fiestas, en las iglesias. Y sí, los menciona que son más tranquilos, pero cuando se enojan más padre.
Porque era así como, pues mira, por ejemplo, aquí se pelearon en la mansión de un lado y ya, ¿no? Pero aquí era como, los que siempre eran amigos se pelearon y pues uno mató al otro. Bueno, eso todavía pasa. No, a veces hay algunos lugares que, por ejemplo, yo tenía un profesor que, y sí pasa, que nos decía que él no le gustaba llevar casos de derecho, digamos a decirle, agrícola, porque el señor dice, vamos a juicio por estas tierras, ¿no? O lo que sea. Y uno de ellos pierde, ¿no? Y el otro dice, pues mira, muy bien, va a su casa y lo machetea al otro. Dale. Entonces, están tan buenos los cotorreos, ¿eh? Sí, claro. Hay lugares que están buenos los cotorreos. Cristo, lo peor es que sí te creo, cabrón. Sí, en muchos lugares todavía se matan a machetazos, fierro. San Juan Chamula. Ándale, por ejemplo, sí. Ándale. De hecho, tal cual, yo creo que nosotros en este momento decimos, no, pues, ¿qué va a andar pasando eso? Porque yo conozco a algunas personas que dicen, no, ¿qué es eso? Un cassette, güey. Un cassette, no, eso no se usa. Yo no, mames, compa, no chingues, o sea, no estamos tan viejos. Y hay, o sea, por mucho internet que tengamos, hay gente en la Sierra de Oaxaca, o en Veracruz, Chiapas, en muchos lugares que a ellos no les llega el internet ni la luz y ellos siguen matándose a machetazos. No te ves tan lejos, también del hospital así llegaban macheteados. Sí. Por peleas domésticas, entre familia incluso. Esos machetazo en el cráneo, en la espalda, donde se dejara. Esas hermosas disputas por el terreno de la abuela. Claro. Las tierras ejidales. Por pelear por un pan, tal vez. Tiempo de vals. Una camioneta. De hecho sí, y es bastante pinche mexicano, pues los mexicanos somos los mejores, niños, punto. No sé si se acuerden de algún caso, y sí fue verídico, porque yo conocí a una amiga que conocía a esa persona. Va a sonar muy de mamada, pero en el programa de La Hora en América, aquí cuando en la edición de México, tenían un caso en el que un señor dio a su hija, lo cambió por un motor de lancha sí, en Veracruz, y una amiga conoció a su familia. Se usa mucho. Sí, se usa mucho. Entonces creo que ese tipo de prácticas. ¿Se cambian por motores de lancha? Por lo que sea, por lo que tú quieras, por un burro, por lo que haga falta. Te voy a comprar una vaca. Te la cambio por tija. Sí, así es. Sí. Claro. Sí, o sea, yo... Son los famosos usos y costumbres que están consagrados en la Constitución, niño. No se los pueblos originarios se rigen por usos y costumbres. Entonces ahí es cuando entra el conflicto de yo hago lo que yo quiera. Entonces, usos y costumbres. Y ahí está el gran debate con los derechos humanos o usos y costumbres. ¿Cuál es la justa medida? Ahí está. ¿Por qué? Porque eso está por la ley, están protegidos. Ese va a ser un tema, Es un tema. Para otro episodio ya está ahí reservado. Ya lo tenemos. Hay mucho que decir. Maldita sea. En la TV tenemos un buen. Para aventar. Este solo es el inicio, amigos. Para aventar, ¿para dónde? Para arriba. Los caches ya es suficiente. Para donde caigan. Para abajo también, puede ser. Sí, también se puede ir. Sí. Pues aventar para arriba, si no, ¿para dónde? Pues para abajo también. Para atrás. Para abajo, para atrás. Enfrente, a un lado, para otro. Es que hace algunos días alguien me dijo, yo hice el comentario de para aventar, dije para aventar para arriba, tal cual, aventar para arriba. Pues si no, ¿para dónde? Unas 3 o 4 personitas por ahí dijeron, pues sí, estúpido. Y dije, güey, puedes aventarlo hacia atrás, ¿sabes? Hacia abajo, que dijeras, lanzarlo hacia abajo. Subirte para arriba, eso ahí sí. puede que sí. Y depende, Si estás como a la mitad de un edificio. Pero es que subirte no es hacia abajo, güey. Y si lo haces mientras un ascensor baja. Exacto. Técnicamente tal vez ni siquiera se movió. Nos estamos yendo a la mierda, ¿saben? Y me explota el cerebro. Mind blown. No me da para tanto ahí ya. Y ahí no llego. Pues bueno, ¿qué más tenemos que hablar? ¿O? Escocia, de identidad. Ah, no, ya era México. Sí, ya hablamos acerca de la identidad como tal, ¿no? Visto desde el punto de vista de una escocesa. Sí, más o menos. Y de esos... Conclusión, los mexicanos somos los mera. Mejores. Somos Pero unas pistolas. Tú defendías a España, ¿no? O México es España. No, México no es España. México es la un colonia ente. De España. No, México es un ente diferente. Yo lo que digo es que yo nomás lo que reivindico es que muchos quieren decir que España vino y nos saqueó y cha. Sí, malditos, los odio. Los odio los españoles, pero niño, o sea,
primera dos cosas, y mi compadre doctor no me dejará mentir, que no se pueden juzgar cosas que pasaron hace 500 años con los ojos actuales. Exacto. Okay. ¿O no lo crees así? No, pues ya es diferente el asunto, pero queda esa herida implantada en tu mente. Sí, pero no se puede, y muchos lo niegan, por ejemplo, dicen, no, es que México ya tenía su propio rodaje antes de que llegaran los españoles. Pues no es cierto. Había aquí 20,000 naciones en México y se la pasaban peleándose. Se pasaban haciéndose la guerra y extendiendo sus territorios. Los purépechas, el imperio purépecha, el imperio azteca, luego había mayas. Entonces, eso también es una falacia. Entonces, yo lo que reivindico es que en la combinación de esas culturas con la cultura española y con los africanos que llegaron, fue lo que surgió México. Y además, ¿en qué idioma nos comunicamos? ¿Cuál es el idioma oficial de este país? El español. Tristemente. Tristemente, como aquí dice mi compadre. Pero esa es la cuestión que yo digo. O sea, sí digo que pasaron muchas cosas abominables en aquel tiempo, pero somos fruto de eso. Y las cosas que pasaron, que hacían esos hombres, no se pueden juzgar con los ojos del siglo XXI. Y hasta eso no nos fue tan mal, o sea, toma en cuenta la parte de Estados Unidos, que ahí sí los exterminaron horrible, o por ejemplo Argentina, ni se diga, Argentina no hay ni un solo pueblo, bueno, hasta donde yo sé. Correcto, porque la corona protegía a los indígenas. No se les cobraba impuestos a los indígenas. Estaban protegidos por la corona. Y pues de hecho, en la revolución, cuando la gente que andaba con Zapata, muchos decían que esas tierras eran suyas y presentaban papeles que les había dado el rey. O sea, para que veas la dimensión que tenía en aquel entonces, cómo era diferente el trato al nativo de parte de la corona hispánica a de parte de la corona británica. Cómo los aniquilaron. Y aquí el trato fue diferente. Entonces yo nada más es eso, lo que yo digo. O sea, no se puede negar, no se puede renegar de eso, porque de ahí venimos nosotros. Nosotros no, por ejemplo, si fuéramos indígenas de cepa, pues sí, se entiende. Pero que un mestizo hable de esa manera, yo no lo entiendo. Pues es que ya es parte de ti, ¿no? O sea, te guste o no, estás embarrado de eso. Y si te vas más atrás, hay más mezclas. Muchas más mezclas. Y aparte, como decía, eso posibilitó parte de nuestra identidad, porque a fin de cuentas el pueblo castellano, que fue el que vino aquí mayoritariamente a conquistarnos, la corona de Castilla, son pueblos latinos, y no fuimos conquistados por un pueblo anglosajón como los estadounidenses, y eso nos da precisamente ese sello distintivo que nos caracteriza como mexicanos y que nos hace ser tan felices, que a pesar que en los indicadores de felicidad México sale muy alto a pesar de todas las penurias que tenemos. Eso nos hace que a pesar de todo la pasemos bien. Y si nos hubieran conquistado los británicos, otra cosa hubiera sido. No nos divertiríamos tanto. Tal vez tendremos más resentimiento, porque los pueblos que fueron conquistados por colonias británicas como tal, no sé si se han dado cuenta que tienen un resentimiento bárbaro, pero a no sé qué demonios, parece que vienen enojados. A todo. Y todos ahora sí que los países hispanohablantes, digo, no sé, Brasil es un caso especial, pero bueno, no vamos a hablar de Brasil. Pero los hispanohablantes, considero que la mayoría son muy contentos y muy charracheros. Digo, sé que los hondureños nos odian. El carnaval. Pero sí, pues es parte de lo mismo. Y decimos la madre patria. La madre patria. O al menos se estilaba antiguamente la madre patria. Y los gabachos son mucho de burlarse de ¿cómo es que todavía tienen reyes? Niño, ¿no te has enterado de lo que sirve la monarquía? Que por cierto, bueno, eso le he hecho hablar una vez. Una vez me peleé con una maestra en la escuela porque yo decía que no, que los británicos, que no sirven para nada, que son súbditos, y que los franceses sí son chingones porque la república, y acabaron con el rey. Yo le decía, pero vamos a ver, si el Reino Unido es una de las mejores democracias del mundo, ¿usted por qué se pelea con ellos? No, pero que no sabe nada. Y de eso se burlan mucho los gabachos. ¿Cómo es que todavía tienen reyes? Y se burlan del acento y... en fin, pero esa es toda la herencia que recibimos. Eso que pasó, que nos hubieran conquistado los españoles, hizo que fuéramos nosotros como somos ese gran
esa gran combinación, esa gran amalgama entre los indígenas, los negros y los españoles, surgió esta gran nación. Pues muy bien, yo creo que ahí podremos quedarnos con eso. No sé si alguno de ustedes tiene algún dato para aportar o una conclusión acerca del tema. Nada, pues creo que la visión de esta escocesa está chida como un punto de partida para un tema súper amplio, pero me quedo con ese mexicano bigotón, escuchando mariachi, banda, lo que tú quieras. A mi chente. Tomando tequila. Y que Dios me lo guarde en su santa gloria terrenal, porque también se muere mi hermoso chente. Tal vez cuando escuches esto, bueno, no queremos que así sea. No, que no dure mucho. Pero que siga bebiendo tequila. Respect a ese man. Nos vamos. Hablé en inglés para que el tío dijera. De hecho ya se puso rojo. No hay que acabar con el inglés en este país. Hay que cerrarlo. No, me cuesta un chingo de trabajo dormirlo y tú lo estás haciendo enojar, hijo de la chingada. Tú vas a dormirlo, cabrón. Señor tío. Cuando se levanta a las pinches 5 de la mañana con agruras diciendo, es que pinches gringos, tú vas a venir a acostarlo, cabrón, Oye, sí. Aquí se trata de debatir, amigos. De probármelo y sostenerlo. ¿Cómo era? Me lo pruebas. Me lo pruebas y me lo sostienes. Okay. Ahí estamos. Muy bien, pues gracias, amigos. Perdón. Pero en fin, encantado de escuchar todo este contexto que nos da aquí el buen William, que está muy interesante y nos da pie a tal vez investigar un poquito más, ¿no? Que la verdadera historia pues es del que la busca, porque ahorita hay mucha información allá afuera, mucha gente hablando que antes no podía. Incluyéndonos. Entonces, sí, jóvenes con acceso a micrófonos, pues aquí estamos. A internet. También a internet. Muy bien, pues este parece ser un primer capítulo de un tema que va a ser más extenso, porque creo que la idiosincrasia del mexicano pues no se queda nada más ahí. Va evolucionando conforme los años, pero este va a ser el primer pasito para adentrarnos al mundo de... Pues muy bien, nosotros nos despedimos. Si les gustó este contenido, pues denle like, por favor, háganlo por el tío, porque si no se emputa y se agarra. ¿Cómo puedo matar a alguien? Denle la campanita, porque las campanitas son chidas. Y tóquense la campanita. Tóquense la campanita, dicen que está chido. Me han contado, sí, dicen que... Y no digas like, pulgar arriba. Dale el pulgar arriba. Dale me gusta. Me gusta. Like. Dale me gusta. En español dice like. Y compártelo pues con tus compas para que se la pasen chido y pues prometemos mejorar. Si prometemos mejorar o tal vez no, uno nunca sabe. Felicitaciones, saludos y mentadas de madre, los ponen en los comentarios. Por favor. Y cualquier sugerencia, pues ahí un saludo al tío, pues ahí mándenlo ahí o William, tienes un pitote, o sea, lo que quieran poner ahí lo ponen en los comentarios y lo procuremos leer. Eso es todo de nuestra parte. Me lo pruebas y me lo sostienes.